Buen día con cada uno de ustedes. Bien, entiéndase que dos rectas son llamadas paralelas. En este caso, por ejemplo, la recta L sub 1, esta recta L sub 1 es paralela a la recta L sub 2 porque ellas no tienen ningún punto de corte. No se van a cortar nunca. A lo mucho se van a superponer. ¿Qué es superponer? Una sobre otra, pero nunca se van a cortar. En cambio, observa la recta L3. La recta L sub 3, ella está cortando a la recta L1 y está cortando a la recta L2. Llámese entonces la recta L sub 3 recta secante. ¿Qué es una recta secante? Aquella que va a cortar a otras rectas en un punto. Repito, L1 y L2, rectas paralelas. ¿Por qué son rectas paralelas? Porque nunca se van a cortar. Van a estar así. ¿De acuerdo? Nunca se van a cortar. ¿Cuándo es una recta secante? Cuando la corta en un punto. En este caso, L3 es una recta secante de L sub 1 y L sub 2. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos nosotros entonces las rectas paralelas y la recta secante. Cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas formados por una recta secante, se van a formar ángulos que son los que aparecen aquí, ¿no? No significa que este ángulo vale 1, ¿eh? Estoy diciendo ángulo número 1, ángulo número 2, ángulo número 3, ángulo número 4, número 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner el título antes de que me termine de olvidar y decimos que son ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante, ¿no? Y una secante, ahí está. Ahí tendríamos entonces los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. ¿Qué viene a ser el título aquí? ¿Sí? Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. ¿Sí? Vamos a subrayar el título. Ya está. Y entonces aquí tendríamos esto, ¿ya? Ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante, ¿ok? Entonces hasta aquí yo creo que ya hemos explicado en lo que corresponde a qué cosas son ángulos formados por dos rectas paralelas. Llámese rectas paralelas, ¿ya? Llámense rectas paralelas a aquellas rectas, repito, a que, aquellas rectas que nunca se van a cortar, ¿ya? Aquellas rectas que nunca se van a cortar. A ellas vamos a llamarles rectas paralelas. Y aquella recta que corta a otras en un punto se le va a denominar recta secante. En este caso, para nosotros, la recta L sub 3 es una recta secante, ¿de acuerdo? Es una recta secante. Entonces aquí tendríamos dos rectas paralelas, L1 y L2, y la recta secante L sub 3. ¿Y cómo se identifica o cómo se escribe esto? Se escribe de la siguiente manera. Observe, la recta L sub 1, la recta L sub 1 termina siendo paralela. Paralela se escribe así, por si acaso, ¿ya? Ahí está. Termina siendo paralela ¿con quién? Con la recta L sub 2. Ahí está. Y L sub 3 significa que es una recta secante que ha cortado en más de un punto. Entonces se han determinado 8 ángulos. Al determinarse 8 ángulos, yo tengo básicamente a la edad que tú tienes, básicamente tienes que acordarte de dos propiedades, ¿de acuerdo? De dos propiedades. Aquella que conocen como la Z, que es conocida como ángulos alternos internos. Entonces aquí vamos a colocar los ángulos alternos internos. Para mí, es lo que un estudiante, por lo menos de la edad de ustedes, debe de recordar, ¿no? Ángulos alternos internos, ¿de acuerdo? Ángulos alternos internos. ¿Y cuáles son los ángulos alternos internos? Muchos lo reconocen por la Z. Yo voy a poner aquí de amarillo la Z. A ver, perdón un ratito. Voy a poner de color amarillo la Z. Ahí está y ahí está. Se observa la Z. ¿Y qué significa esa Z, profesor?
que los ángulos que contienen a esa z deben ser iguales. En este caso, 3 igual con 6, 5 igual con 4. En valor numérico, ¿qué puedo decir? Se cumple para los ángulos internos, se cumple que el valor del ángulo 3 en número es igual a ¿quién? Al valor numérico del ángulo número 6. Punto y coma. Además, se debe de cumplir que el valor del ángulo 5, debe de ser igual en número también al valor del ángulo 4, ¿de acuerdo? Al valor del ángulo 4. Y entonces allí usted tendría bastante para aprovechar en problemas donde se tengan ángulos paralelos cortados por una recta secante. ¿Ok? Y el otro dato que usted debe de recordar son los ángulos correspondientes. Esto también es importante que usted lo sepa, ¿ya? Los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes también me van a dar ángulos iguales en magnitud, en valor numérico, ¿de acuerdo? Los ángulos correspondientes. A ver, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Aquellos que están encima o debajo. Por ejemplo, 5 está arriba, 1 está arriba. ¿Eso qué significa? Que ellos dos también deben de ser iguales. Entonces aquí yo escribiré el ángulo número 5 debe de ser igual en número al ángulo número 1. Ya está. ¿Qué otra cosa podría decir yo? Que el ángulo 3 que está debajo debe ser igual al ángulo 8 que también está debajo. Eso yendo por la izquierda, ¿no? El ángulo 3 debe ser en número igual al ángulo 8. Eso por la izquierda. Por la derecha, ¿qué tendríamos? Arriba está el 2, ¿sí? En esta recta, y arriba está el 6. Ellos dos deben de ser iguales. El ángulo 2 debe de ser igual ¿a quién? Al ángulo 6. Esos ángulos deben de ser iguales en número. Y ahora nos vamos igual, estamos en la derecha, pero en la parte inferior. El ángulo número 4 debe de ser igual al ángulo número 7. Ok, una vez que nosotros tenemos esto, sí, porque yo te podría seguir llenando de fórmulas. Existen los ángulos alternos externos, los ángulos conjugados internos, conjugados externos. Pero ¿para qué te voy a llenar tanto si es suficiente con estos? 3 igual a 6, 4 igual a 5 y luego 1 con 5, 3 con 8, 2 con 6, 4 con 7. Lo demás, lo que tendrías sí que recordar es lo siguiente, que si tú tienes un ángulo denominado llano, ¿qué significa ello? Que el valor de este ángulo llano es equivalente a ¿cuánto? A 180. De tal manera que si yo te doy un angulito, por ejemplo, ¿no? Si yo lo divido y digo aquí que una parte vale 50, el otro tendrá que ser 130. Esto básicamente es lo que nosotros debemos de recordar, ¿de acuerdo? Repito, los ángulos alternos internos que son muy parecidos a generar una Z y los ángulos correspondientes donde tenemos que ver los que están arriba a la izquierda, los que están abajo a la izquierda. Arriba a la derecha, debajo a la derecha. Solamente esos dos para mí me es suficiente que usted sepa ello para poder desarrollar los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos que nos presenta el libro para que usted pueda verificar todo lo que yo le acabo de decir, ¿sí? Bien, entonces aquí está un problemita, lo voy a reducir de tamaño para que pueda ingresar donde nosotros queremos. Ahí está. Y me dice, determina el valor de alfa en la figura. Profesor, ¿y cómo hacemos esto? Mira aquí lo que está sucediendo. ¿Ah? Estamos al lado izquierdo y hasta, según esta figurita, está debajo. Y este también está al lado izquierdo y debajo. Estos son correspondientes. Y los ángulos correspondientes, ¿cómo son? Son iguales. ¿Qué significa ello? De manera directa yo diré acá, por ángulos correspondientes. Ya voy a escribirlo aquí. Y voy a decir aquí, por ángulos correspondientes se cumple, ¿ya? Por ángulos, ¿ya? Por ángulos correspondientes
correspondientes, coma, se cumple. ¿Qué se cumple, profesor? Ah, se cumple que esos cómo deben ser, deben de ser iguales. Entonces, ¿qué se cumple por ángulos correspondientes? Que 7 alfa más 1, ¿ya? Se cumple. Que 7 veces alfa más 1 debe de ser igual a ¿cuánto? A 120. ¿Por qué? Por ángulos correspondientes, ¿de acuerdo? Igual a 120 grados. Ya está. Este grado positivo pasa al otro lado a restar. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que 7 alfa sería igual a ¿cuánto? A 119 grados. ¿De acuerdo? 119 grados. Entonces, en este caso, por ejemplo, este 7 que está multiplicando tendrá que pasar al otro miembro como dividiendo. Entonces, el valor de alfa simplemente sería 119 grados, que estén grados, sobre 7, ¿sí? A ver, aquí dividiendo aproximadamente sería 1, ¿sí? Y 7. 17 grados que valdría este ángulo alfa, ¿correcto? Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. Aquí veamos un segundo ejemplo, ¿sí? Y básicamente para poder nosotros seguir explicando y viendo las propiedades que ya nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo aquí, problema número 2, y me dicen calcular el valor de beta si las rectas L1 y L2 son paralelas. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, profesor, ahora? Este está aquí, mira, mira. Este está debajo y acá también está debajo. Entonces, esos dos deben ser iguales. Si aquí vale 3 beta más 7, acá también tendrá que ser 3 beta más 7. Entonces, yo voy a colocar aquí 3 beta, ¿ok? 3 beta más 7, lo mismo. ¿Por qué, profesor? Por ángulos correspondientes. Por ángulos correspondientes. Estos son iguales. Entonces aquí, este angulito de aquí vale 3 beta más 7. Entonces, lo primero que tengo que plantear es eso, ¿no? Lo mismo que aquí. Por ángulos correspondientes, ¿sí? Vamos a ver aquí. A este angulito 3 beta más 7, ¿cómo le podríamos llamar? No, nada. Ahí nada más vamos a dejarlo, ¿sí? Entonces diríamos aquí, se cumple el ángulo de color rojo, voy a poner ya, voy a poner así, el ángulo de color rojo. Ahí está, voy a poner así. Se cumple que el ángulo de color rojo es igual a 3 beta, es igual, ¿no? Es igual a 3 beta más 7, pues no voy a ponerle así, ¿no? A 3 beta más 7, ¿ok? A 3 beta más 7, ya está. 3 beta más 7. Que está de color negro en tu libro, obviamente, ¿sí? Y ahora, ¿qué debo de cumplir? Se debe cumplir que como este es un ángulo llano, todo debe sumar ¿cuánto? 180. Entonces yo digo, por ángulo llano, nada más decimos aquí ya, por ángulo llano, luego por ángulo llano, luego por ángulo llano, luego por ángulo llano, ¿qué se cumple? Que 3 beta más 7, 3 beta más 7 más 5 beta menos 15, ¿no? Se cumple que 3 beta más 7, ahí está, ¿más quién? Más 5 veces, más 5 veces beta, 5 beta menos 15, ¿verdad? 5 beta menos 15, esto debe sumar ¿cuánto? Debe sumar 180 grados. Ahí está, debe sumar 180 grados. Entonces aquí, obviamente tendríamos ya simplemente que trabajar, ¿no? Primero lo que es beta, ¿no? Primero lo que es beta y diríamos aquí 3 beta más 5 beta, eso sería 8 veces beta.
8 beta. ¿Ok? 8 beta. Igual. ¿Por qué digo igual? Porque este 7 y este menos 15 me dan como valor menos 8. Cuando pasa al otro lado será más 8. Y yo tendría 188. Repito, ¿ah? Este 7 positivo, este 15 negativos, al tener signos contrarios, restamos, gana en este caso el negativo y quedaría menos 8. Ese menos va al otro lado con más y quedaría este valor. Bien, entonces para calcular beta simplemente tengo que dividir, ¿no? 188 dividirlo, perdón, entre 8. Bien, entonces aquí sería 16, 28, nos va a salir un valor exacto, ¿no? Dice calcular beta, ¿sí? 3 beta más 7, 5 beta menos 15, sí, 5, está bien, todo lo que he puesto está correcto. 8 beta y aquí queda menos 8, ¿no? Sí, todo está correcto, no va a salir un valor exacto entero, pero bueno, vamos a determinar su valor, ¿ya? 16, 28 entre 8 a 3, ¿no? 24. 40 entre 8, 5. 23,5 grados sería la respuesta, ¿correcto? Bien, entonces nos vamos al problemita número 3, ya al problemita número 3. Y en este problemita número 3 vamos a ver qué cosa es lo que nos ofrece este problema número 3. Vamos a ver, está aquí y lo vamos a reducir, ¿correcto? Es gigantesco aquí, entonces lo vamos a reducir. Y aquí ya tendríamos el problemita, en este caso 3, ¿sí? Bien, vamos a ver este problema número 3. Ya, del gráfico me dicen, del gráfico, ya, ¿qué cosa tenemos que hacer del gráfico? Si L1 y L2 son rectas paralelas, me dicen determinar el valor del ángulo tita, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos aquí? Nuevamente, aquí, para que se pueda entender mejor, voy a llamarle a este de aquí, voy a llamarle un ángulo 1, o un ángulo X, ¿ya? Vamos a llamarle X, ya está. Entonces, por opuestos por el vértice, X es 4 tita más 15. Pero también por correspondientes, X es 6 tita menos 45. Entonces aquí yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Tengo que plantear justamente ello. ¿Qué es lo que voy a plantear? Voy a decir, ¿no? Que X, el ángulo X, ¿sí? Será igual a 4 tita más 15. 4 más 15. ¿No? ¿Y esto por qué? Por opuestos por el vértice. Por opuestos por el vértice, pero además, ¿sí? Pero además, vamos a ampliar aquí, ¿sí? Pero además, decimos aquí entonces, pero además se cumple que X es igual, X tendrá que ser igual a ¿quién? X tendrá que ser igual a 6 tita menos 45. A 6 tita menos 45. ¿Y esto por qué? Esto por ángulos correspondientes. Entonces aquí tengo que poner aquí por ángulos correspondientes, ¿correcto? Por ángulos correspondientes. Entonces aquí simplemente colocaré 4 veces tita. Vamos a poner aquí 4 tita más 15. Pero también es igual a 6 tita menos 45. Como es el mismo ángulo, ¿qué hago? Igualamos, pues, ¿no? Igualando, ¿qué tendríamos? Por ser el mismo ángulo, yo tendría que 6 veces tita, ahí está, 6 veces tita menos 45, ¿sí? Menos 45, eso debe de ser igual a ¿quién? Eso debe de ser igual a 4 veces tita, más el valor de 15, ¿correcto? Más el valor de 15. Este 4 tita pasa al otro lado
¿Y quedaría cuánto? 2 veces tita. ¿De acuerdo? Igual. Este menos 45 pasa como más 45. Y me daría igual a cuánto? 60 grados. Entonces aquí yo tendría pues que si este 2 pasa a dividir, el valor del ángulo tita sería igual a cuánto? A 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? 30 grados. Bien, entonces vamos al problema número 4. En este caso, ¿sí? Problema número 4. Y nos dice alguna característica aquí. Ya está. Vamos a buscar el problema número 4. ¿Dónde se nos fue? Aquí está el problema 4. Y lo vamos a reducir de tamaño. ¿Sí? A ver. Ahí está el problema número 4. ¿Ok? Problema número 4. Y me dicen también casi de manera similar que yo determine el valor del ángulo alfa sabiendo que L1 y L2 son rectas paralelas. Entonces, nuevamente, ¿qué digo acá? ¿Qué digo acá? Si yo, por ejemplo, le llamo a este ángulo de aquí, yo le llamo, por ejemplo, ángulo Z, ¿qué significa? Que Z tendrá que ser igual a ¿quién? A alfa más 10. ¿Por qué? Por ángulos alternos internos. Entonces yo digo aquí, voy a plantear esto, ¿no? Digo yo aquí, Z, el ángulo Z, será igual a ¿quién? A alfa más 10. ¿Y esto por qué? Por ángulos correspondientes, ¿no? Solo voy a poner por correspondientes, ¿ok? Por correspondientes. Entonces aquí, entonces decimos Z es igual a ¿quién? A alfa más 10, perdón. Z es igual a alfa, al valor de alfa más 10. Ok, como Z vale alfa más 10, yo sé que todo este es un ángulo llano. Entonces, ¿qué digo yo? Digo que alfa más 10 se cumple, ¿no? Se debe cumplir que alfa más 10, ¿sí? Que es Z, alfa más 10, que viene a ser Z, ¿correcto? ¿Más quién? Más 4 alfa más 10, más 4 alfa más 10. Todo ello, ¿sí? Me debe dar ¿cuánto? 180. ¿Por qué? Eso me da 180 porque son ángulos suplementarios, ¿no? Es decir, ángulos que suman 180. Una vez hecho eso, ahora me voy simplemente a ubicar alfa, 4 alfa. Alfa más 4 alfa vendría siendo ¿cuánto? 5 veces alfa. ¿De acuerdo? 5 veces alfa. Ahí está. Este 10 más 10, 20. Pasa al otro lado restando. ¿Y quedaría cuánto? 160. 160 grados. Ahora bien, ese valor de alfa, este valor de alfa, lo voy a hallar dividiendo, ¿no? 160 ¿entre cuánto? Entre el valor de 5. ¿Y esto vendría siendo cuánto? 32 grados, ¿de acuerdo? 32 grados. Bien, entonces hasta aquí es más o menos lo que yo quería comentarles, pero también habría que ver una notita, ¿ya? Esta notita me interesa mucho para que ustedes la puedan utilizar, ¿ya? Nota, vamos a poner aquí nota, ¿ya? Por favor, esta nota tienen que saber aplicarla, ¿eh? Probablemente no ahora, pero en problemas posteriores vamos a aplicar esta notita, ¿ya? ¿Y qué me dice esta notita? Me dice lo siguiente, que si yo tengo, por ejemplo, dos rectas paralelas, está, una recta y otra recta paralela. Si yo tengo, perdón, dos rectas paralelas y una recta obviamente secante, ¿sí? Si yo tuviese esto, observe, ¿ah? Si yo tuviese esto, a esto se le conoce como el serruchito, ¿no? La propiedad del serruchito. ¿Y qué se debe de cumplir? Que todos los ángulos agudos de la izquierda, ¿ya? Todos los ángulos agudos de la izquierda deben ser equivalentes con los ángulos agudos de la derecha. Es decir, si yo, por ejemplo, digo que este ángulo de aquí es alfa, agudo, este de aquí es beta,
Y este de aquí es tita. ¿Ya? Tita, perdón. Ahí está tita. Debe ser igual, por ejemplo, a W y Y, por ejemplo. Bien, entonces se debe de cumplir por la propiedad del serruchito que todos los ángulos agudos de la izquierda, es decir, alfa más beta más tita, deben de ser igual a los de la derecha, agudos. Ah, me faltó un agudo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le puedo llamar Z. Ya está. Entonces sería igual a ¿quién? Sería igual a Y, Z, W. ¿Sí? W más Z más Y. A esta propiedad se le conoce como la propiedad del serruchito, ¿correcto? Bien, entonces